Hola, ¿qué tal? En este video voy a explicar recorridos en grafos y recorridos en árboles binarios. Veremos qué es un grafo, qué es un BFS, qué es un DFS, qué es un árbol binario y los recorridos preorden, inorden y posorden. Todo con ejemplos propios explicado claro y rápido. Empecemos. Primero hay que explicar qué es un grafo. Y un grafo es una estructura formada por nodos y aristas. ¿Qué son los nodos? Pues los nodos representan elementos. ¿Y qué son los aristas? Pues las aristas representan conexiones. Se usan para representar redes, mapas y relaciones. BFS o recorrido por amplitud. El BFS o recorrido por amplitud es un algoritmo que recorre un grafo por niveles. Esto quiere decir que el BFS explora primero los nodos más cercanos al nodo inicial antes de avanzar hacia los nodos más lejanos. El algoritmo siempre comienza desde un nodo inicial y a partir de ahí visita todos los nodos que están directamente conectados a ese nodo. Una vez que ya has visto esos nodos cercanos, continúa con los vecinos de los nodos y se repite el proceso hasta recorrer todo el grafo. Para funcionar correctamente, el BFS utiliza una cola, ya que la cola permite manejar los nodos en el orden de que van siendo descubiertos. Cada vez que el algoritmo visita algún nodo nuevo, lo marca como visitado y lo agrega al final de la cola. Después, BFS toma con el primer elemento de la cola, revisando todos sus vecinos aunque no lo hayan visitado. Acá un ejemplo. Supongamos que tengo este grafo. Como podemos ver, el nodo A está conectado directamente a B y C. Y el nodo C está conectado al nodo F. Comenzamos desde el nodo A. Primero visitamos A y se agrega la cola. Después visitamos B y C porque son vecinos directos de A. Luego BFS continúa con D y E, que son los vecinos de B, y finalmente visita F, que es vecino de C. El orden correcto sería A, B, C, D, E y F. El BFS es muy útil cuando queremos encontrar el camino más corto o cuando necesitamos analizar estructuras por niveles. Ok, ahora explicaré el DFS o recorrido por profundidad. El DFS o recorrido por profundidad funciona de una manera diferente al de BFS. En lugar de recorrer el grafo por niveles, el DFS se enfoca en explorar un solo camino hasta el final antes de regresar y probar otro. El algoritmo comienza en un nodo inicial y avanza hacia uno de sus vecinos, luego de un vecino a ese vecino y así sucesivamente, yendo tan profundo como sea posible. El DFS llega al nodo que ya no tiene vecinos sin visitar, entonces el algoritmo regresa al nodo anterior para continuar explorando otro camino. Por esta razón, el DFS utiliza una pila. En estos lenguajes se maneja automáticamente mediante recursión. La pila permite al algoritmo que recorre el camino ya recorrido mientras baja a profundidad. Ahora un ejemplo de DFS. Usaremos el mismo grafo. Comenzamos en A y de A vamos a B. De B vamos a D y de D ya no podemos avanzar más. Entonces regresamos a B. Luego vamos a E y regresamos a A. Y continuamos con C y después F. El orden correcto sería AB, DE, CF. El DFS se usa mucho para explorar todas las rutas posibles, detectar ciclos y trabajar con estructuras profundas. Para el siguiente tema voy a explicar árboles binarios. En primeras, ¿qué es un árbol binario? Un árbol binario es una estructura de datos jerárquicos. Tiene como nodo principal llamado raíz
y cada nodo puede tener como máximo dos hijos, un hijo izquierdo y un hijo derecho. Los árboles binarios se usan ampliamente en búsquedas, ordenamiento y representaciones de datos. Y como ejemplo, voy a usar este árbol como ejemplo. Como pueden ver, es el mismo que el anterior. Y aquí podemos utilizar los temas que ya expliqué anteriormente. Ya que expliqué qué es un árbol binario, ahora explicaré el preorden. El recorrido del preorden es un tipo de recorrido de árboles binarios donde se visita primero el nodo de la raíz antes de visitar cualquier hijo. Después de la raíz, el algoritmo recorre todo el subárbol izquierdo y solo cuando termina con ese lado, continúa con el subárbol derecho. Por eso la regla del preorden es raíz, izquierda, derecha. Este recorrido es muy utilizado cuando queremos procesar o copiar la estructura del árbol, porque al visitar primero la raíz, sabemos desde el inicio cómo está organizado el árbol. También se usa cuando necesitamos guardar un árbol en memoria, ya que el preorden permite reconstruir la estructura original si se combina con otro recorrido. Ahora, un ejemplo de preorden. Utilizaremos el mismo árbol. Empezamos la raíz en A, luego visitamos el lado izquierdo B y después el D. Regresamos y visitaremos E. Terminamos del lado izquierdo, así que pasaremos con el lado derecho C. En el lado derecho C iremos a F y el recorrido quedaría AB, DE, C y F. Y así se completa un árbol preorden. Ya que expliqué el preorden, ahora explicaré el inorden. El recorrido del inorden es diferente porque la raíz no se visita desde el inicio, sino en medio del recorrido. Primero se recorre completamente el subárbol izquierdo, luego se visita la raíz y por último se recorre el subárbol derecho. La regla del inorden es izquierda, raíz, derecha. Este recorrido es especialmente importante en los árboles binarios de búsqueda porque al recorrer el árbol de inorden, los valores aparecen ordenados de menor a mayor. Esto hace que el inorden sea muy usado en operaciones de búsqueda, ordenamiento y validaciones de datos. Ahora, un ejemplo del inorden. Usando el mismo árbol, primero visitamos D. De D vamos a B y de B vamos a E. Luego regresamos a la raíz, el cual es A. Y en A vamos a C y por último F. Entonces el resultado del inorden es D, B, E, A, C y F. El recorrido nos permite ver claramente la estructura intermedia del árbol. Ya que expliqué qué es el preorden, inorden, ahora explicaré qué es el postorden. Y el último tema, el recorrido del postorden, es el que se visita la raíz al final. Primero se recorren los hijos, luego los subárboles completos y hasta el final se visita el nodo raíz. La regla del postorden es izquierda, derecha y por último la raíz. Este recorrido es muy útil cuando necesitamos eliminar nodos, ya que garantiza que un nodo solo se borre después de haber procesado sus hijos. También se usa para evaluar expresiones matemáticas, sobre todo en árboles de expresiones, porque los operadores se procesan antes de que el operador. Ahora, un ejemplo del postorden. Utilizamos el mismo árbol. Vamos primero a D. Luego vamos a E y luego B. Ya que terminamos el lado izquierdo, vamos al derecho, el cual es F y luego C. Y por último, ya que el izquierdo y derecho estén completos, vamos al A, que el cual es el nodo raíz.
y el recorrido final es de E, B, F, C y A. Con esto damos por terminado el video. Se explicaron los recorridos BFS y DFS en los grafos, así como los recorridos preorden, inorden y postorden en los árboles binarios. Muchas gracias por su atención.